Bien, seguimos buscando nuestras sustancias puras. Hablaremos hoy de los enlaces químicos. Decíamos que estábamos hablando de las moléculas, cómo se forma una molécula, mencionamos las reacciones químicas, entonces ahora vamos con los enlaces químicos. Nos dicen que estas son fuerzas de atracción entre elementos químicos, siempre buscando estabilidad. Para formarse esos enlaces químicos, pues debemos tener en cuenta los conceptos previos como la tabla periódica, los niveles, subniveles de energía, configuración electrónica, niveles de valencia, un concepto de electronegatividad que hace parte de las propiedades periódicas. La electronegatividad es esa tendencia que tiene un átomo a tomar los electrones de la capa más externa de otro átomo. Esta se incrementa en nuestra tabla periódica de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Invitación a que miren en su tabla periódica. Y de acuerdo a eso podemos diferenciar unos enlaces químicos, como veremos más adelante. Otros conceptos que debemos tener en cuenta: la estructura de Lewis, que es la representación de los electrones de la capa más externa de cada átomo. Por ejemplo, aquí el litio tiene un electrón en su capa más externa o en su capa de valencia. Lo representamos con el símbolo químico y un punto, y así sucesivamente. Otro concepto, la regla del octeto, que es la tendencia que tienen los átomos a tener 8 electrones en su nivel de valencia para alcanzar mayor estabilidad. Algunos átomos no alcanzan a completar esos 8 electrones por ser tan pequeños, entonces en ellos aplica la regla del dueto. Y además, pues esta es la tendencia general, pero hay algunos elementos que no cumplen esa regla del octeto. Otro concepto que debemos tener muy en cuenta es el concepto de los iones, que son esos elementos o grupos de elementos que poseen carga. Encontramos átomos cargados negativamente, que los denominamos aniones, y los átomos que se encuentran cargados positivamente, que los denominamos cationes. Bueno, entramos en materia de los enlaces químicos: iónico, covalente, metálico. ¿Por qué ocurre eso? Porque los átomos buscan ganar o perder electrones para alcanzar estabilidad. Ya mencionábamos entonces estructura de Lewis, la regla del octeto, regla del dueto, y algunos elementos que no cumplen esas dos reglas. Hay algunos que no las cumplen, sin embargo alcanzan estabilidad. Hablemos de los compuestos iónicos. Entonces esta se produce porque hay un átomo que cede electrones para alcanzar estabilidad y hay otro átomo que encaja, que recibe esos electrones que le hacen falta para alcanzar estabilidad. Entonces el átomo que pierde esos electrones se denominaría catión, y el que los recibe se va a denominar anión. Miremos este ejemplo. Magnesio tiene 2 electrones en su capa más externa. No es estable porque no tiene 8 electrones. El oxígeno tiene 6 electrones en su capa externa, entonces le hacen falta. ¿Qué ocurre? Complementariedad. El magnesio cede estos 2 electrones y el oxígeno los recibe, y de esa manera ambos alcanzan estabilidad. Aquí tenemos entonces una molécula
constituida por oxígeno y magnesio, se denomina óxido de magnesio, y esta sería su representación. Ese enlace iónico se presenta entre elementos metálicos y elementos no metálicos. Los metálicos van a perder electrones, los no metálicos van a ganar electrones. Por acá tenemos otro ejemplo. Y así llegamos a definir algunas características específicas de estas moléculas que están unidas mediante enlace iónico. Se presenta entre metales y no metales. Los metales al perder electrones serán denominados cationes. Los no metales al recibir se denominarán aniones. Se disuelven algunos. Se disuelven fácilmente en agua y otros solventes polares. No es una regla general, pero en la mayoría de los casos son buenos conductores de electricidad, presentan altos puntos de fusión y de ebullición. ¿Qué será eso? Tenemos para nuestro glosario contextualizado: diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo forman es igual o mayor que 7. Hay que profundizar en estos conceptos. Por otro lado tenemos el enlace covalente. En el enlace covalente hay compartición de electrones, se complementa y se presenta entre elementos no metálicos. Como en el caso anterior, buscan alcanzar la estabilidad que tienen los gases nobles. Por acá tenemos que estos enlaces covalentes comparten electrones y esa compartición puede ser de un par de electrones y tenemos entonces enlaces covalentes sencillos. Por acá tenemos dos pares de electrones, enlaces covalentes dobles. Por acá tenemos que comparten tres pares de electrones y entonces hablaremos de enlaces covalentes triples. Aquí tenemos uno muy conocido, el dióxido de carbono, cómo se están compartiendo esos electrones. Si miramos nuestro diagrama de orbitales, de esta manera representaríamos esa compartición de electrones. Tienen sus electrones propios cada uno de los átomos, pero de igual manera hay unos electrones en común que les ayudan a alcanzar estabilidad. Por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al compartir. De igual manera se da aquí en este caso. Aquí tenemos nuestra conocida molécula de agua. También se presenta compartición de electrones. De igual manera podemos encontrar, de acuerdo a la electronegatividad, dentro de esos enlaces covalentes, unos que son polares, o sea que presentan una marcada diferencia de electronegatividad, y otros que son apolares, cuya electronegatividad es mínima. Por otro lado encontramos enlace covalente coordinado. En el enlace covalente coordinado, entonces hay un átomo que está aportando electrones para que se complete esa regla del octeto del dueto y obtener estabilidad. Aquí tenemos un ejemplo de ello. El amoníaco, para formar una molécula cargada, el amonio, entonces va a obtener un hidrógeno más. Este hidrógeno recibe un electrón para alcanzar estabilidad y alcanzar su regla del dueto, mientras estos naturalmente ya tienen su regla del dueto
y el nitrógeno pues ya ha completado su octeto, de tal manera que puede ceder un electrón de manera transitoria para que el hidrógeno alcance estabilidad. Para representarlo pues se emplea una flecha. Por ejemplo, acá estamos mostrando los electrones que se van a ceder y aquí estamos mostrando que el azufre cede electrones a el oxígeno. Entre las propiedades del enlace covalente, tenerlas muy presente para uno de los desafíos. Compartición de electrones, temperaturas otra vez, fusión y ebullición son bajas, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, son blandos en estado sólido, son aislantes de corriente eléctrica y de calor. Las moléculas polares son solubles en disolventes polares, más para nuestro glosario, y las apolares son solubles en disolventes apolares. Diferencia electronegatividad menor a 1.7 y ya lo mencionamos que pueden ser polar, apolar, sencillo, doble, triple o coordinado dativo. Volvemos acá a hablar de nuestra electronegatividad. Entonces nos hablan que para diferenciar un enlace covalente de uno iónico y de uno polar de otro apolar, tenemos en cuenta la diferencia de electronegatividad. ¿Cómo es esto? Miremos acá entonces una molécula monóxido de carbono y tenemos las electronegatividades respectivas de cada uno. La diferencia es de 0,89. ¿Dónde clasificaríamos ese enlace? Bueno, por otro lado tenemos los enlaces metálicos, como su nombre lo dice, lo forman elementos metálicos que entonces están siempre cargados positivamente porque liberan electrones de su última capa y entonces sería un conjunto de cationes rodeados por una gran cantidad de electrones que les proporcionan estabilidad. Acá tenemos otra representación. Características. Miren a su alrededor qué sustancias o qué elementos de su casa, artículos de su casa, presentan estos enlaces planteados. Finalmente podemos hablar de enlaces mixtos, en los cuales se presenta tanto enlace covalente como enlace iónico. Desafíos. Va a mirar en su tabla periódica, va a ubicar la electronegatividad y va a mirar cuál es la diferencia de electronegatividad entre los elementos de esta molécula y de esta otra, y los va a organizar en orden ascendente. Discutir con su grupo qué relación existe entre la electronegatividad de un elemento y la tendencia a ceder electrones. Van a pensar en una práctica de laboratorio para probar que una sustancia está unida los elementos mediante enlace iónico, de igual manera de covalente, y continuar con nuestro glosario contextualizado, reforzar conceptos previos y consultas complementarias, y como siempre, sigan siendo felices, que la familia Mosquera Barahona se los dice. Hasta pronto.